pies, alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En Chicote una casa de postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá. Don Pedro en cuestiones de literatura rabínica, ¿no? Y sí, ciertamente, Francesco Voltaggio, es que tengo que hablar del corazón, se me pide que le presente, tengo su currículum, que es vastísimo, lo tengo encogido en un zip porque es abultadísimo, ¿no? Su formación profesional, su docencia, una tesis preciosa que tiene sobre la plegaria de los padres y de las madres de Israel en la tradición hebraica, en los orígenes del cristianismo y también pues, partiendo, ¿no? de un Targum del Génesis. Luego, pues entre artículos y otros trabajos científicos también de primer nivel, pues tenemos La Iglesia, Esposa Mística de Cristo, no en italiano, que yo creo que se entiende muy bien en español. Luego San José y su matrimonio con la Virgen María en el trasfondo judío. También el santuario de la tumba de los padres y madres de Israel en Hebrón. Es decir, que hay una constante alrededor de la figura de Francesco Voltaggio, que es amigo del alma. Nos conocemos, yo creo que hasta, como dicen los judíos, preexistentes a la Torá, ¿verdad, Francesco? Porque siempre que nos vemos en Jerusalén, a propósito de mis excavaciones arqueológicas, pues es inmediatamente ponernos en contacto con la Domus Betania, donde es director desde el año 2024, con sus estudiantes, y de verdad que es un mundo científico donde la fe y la razón se juntan de una manera preciosa, entrenable, con una ternura extraordinaria, pero también con el rigor científico, ¿no? que nos debemos en nuestros trabajos. Por ello, profesor y padre Voltaggio, ¿no? pues, es un puente, es un vaso comunicante entre toda esta tradición del Antiguo Testamento que ilumina perfectamente el camino del Nuevo Testamento, que no son para nada incompatibles, y durante mucho tiempo se tenía los manuscritos del Mar Muerto como ese vaso comunicante, ¿no? con estos rollos prodigiosos que tenemos de las cuevas de Qumran, pues se hace más necesario que nunca, en mi opinión, y nuestro trabajo como profesores también en ello, que el Targum también es igualmente necesario, entender esta transmisión textual con una variedad riquísima que muy bien ha expuesto, ¿no? Don Pedro. Y un detalle acerca de Rabbi Akiva, que era un cerebrito, o un cerebrón si quieren, pues con el Targum del Cantar de los Cantares, que tanta influencia ha tenido entre los padres de la Iglesia, pues decía, quien no haya leído el Cantar de los Cantares no ha leído nada. Entonces, ya con esta sentencia, pues voy a dar paso, que luego tendremos aspectos del debate acerca de todas estas interpretaciones y estas recepciones, ¿no? de cómo tan rica y variadamente hemos ido recibiendo a través de diversas lenguas de la antigüedad, principalmente a través de ese griego de la Septuaginta, a través del arameo, que por cierto estoy trabajando en una excavación en el sur de Israel y de este verano, y tenemos papiros en árabe, en griego y en arameo, esos vasos comunicantes tan necesarios de las lenguas, que además nos ponen en comunicación diversos pueblos de la antigüedad bajo un mismo techo, también bajo una noción de lo sagrado y de lo que es Dios, que nos cubre a todos. En este sentido, Francesco Voltaggio es ese vaso comunicante aquí en el plano terrenal, que además maravillosamente nos va a exponer en su ponencia también este universo de las traducciones, interpretaciones, y al final, aunque luego tenemos esas pequeñas censuras como es Ezequiel 1 y otras formas de leer, ¿no? los textos bíblicos de la antigüedad, pero no dejan de ser que para nosotros los especialistas es lo más atractivo. Eso que no quieren traducir, pues como nos provoca ese sentido más de escudriñar, de investigar y también de hacer la exégesis como estaban haciendo en la antigüedad. Así que Baruch Haba, decimos Francesco Voltaggio, que además también es el año nuevo en el calendario judío. Hoy celebramos, por eso un Shana Tova Lekulam, y le damos paso a su maravillosa ponencia. Muchísimas gracias, Francesco. Gracias. Muchas gracias, Cayetana, muchas gracias, Alfonso, y también al profesor Pedro por sus palabras, y gracias también para la invitación. Es un honor para mí estar aquí.
Intento terminar exactamente a las 9 porque es interesante también abrir al diálogo y si me permiten intento ser un poquito más divulgativo porque claro me perdonarán los académicos que están aquí. Una cosa muy importante que quiero decir es que yo he venido también para presentar una nueva Biblia que tiene el texto de la Conferencia Episcopal Española, pero que tiene nuevas introducciones, notas técnicas, también temáticas, con los últimos descubrimientos arqueológicos y especialmente para la escrutatio de las Escrituras o lectio divina. Entonces la vamos a presentar pasado mañana en la Universidad Francisco de Vitoria. Ha sido publicada por la BAC y la editorial San Pablo. Espero que será un instrumento útil exactamente para redescubrir la tradición oral judía, el trasfondo también griego, la historia de la salvación y la geografía de la salvación. Ha sido mencionado el quinto evangelio y también la tradición claramente de la Iglesia, especialmente de los padres de la Iglesia. La primera cosa muy importante, que claro, el profesor Pedro también ha dicho en varias formas, es que este libro, la Biblia, no es solamente un escrito. Ha dicho una cosa absolutamente sabia, no somos la religión del libro, como dice el Islam, ¿no? Que nosotros somos. Claro que en el Corán esto es también para darnos una colocación también de respeto, pero nosotros no somos una religión del libro, porque para nosotros la palabra de Dios es más amplia de la Escritura. La Escritura es seguramente palabra de Dios, porque la Sagrada Escritura es, como también usted ha dicho, verdaderamente palabra de Dios y verdaderamente palabra humana. Pero la palabra de Dios es más amplia de la Biblia, porque para nosotros, primero, la palabra de Dios es el Logos, es una persona viva, es Jesucristo mismo, primero. Segundo, para nosotros, los cristianos, los católicos, pero también para los judíos, mutatis mutandis, o sea, con las diferencias claramente, no se puede absolutamente considerar la Escritura sin la tradición. O sea, para los judíos, en el monte Sinaí, claro, eso se cuenta como un midrash, no es que sea histórico, pero para dar importancia a esto, en el monte Sinaí, Dios no solamente ha dado un escrito a Moisés, o sea, la Torá, ¿no? Las 10 tablas de la ley, sino que ha dado también su interpretación. Porque dicen los rabinos, ¿qué hizo Moisés 40 días y 40 noches en el monte de Dios? Si tenía que entregarle un escrito, ya está, ¿no? No se necesitan todos estos días. Porque de día le daba la Torá, le entregaba la Torá, y de noche le explicaba la Torá. O sea, esto es muy importante porque no hay escritura sin tradición. O sea, el sola escritura, Lutero no habla exactamente de sola escritura, pero claro, después ya los protestantes, que también tienen muchos méritos en el campo bíblico, pero o sea, el concepto protestante de sola escritura para los judíos y también para nosotros no puede existir, porque no hay escrito sin interpretación. Por ejemplo, hay un cuento de Rabbi Hillel y Rabbi Shammai, que son los dos rabinos más importantes de la época de Jesucristo. Hay una persona que va donde Rabbi Hillel y le pide y le dice: yo creo en la Torá escrita, pero no en la tradición, no en la interpretación, no en la Torá oral. Muy bien, tú conoces el hebreo porque era un pagano, no. Yo quiero que tú, le dice a Rabbi Hillel, que tú me enseñas el hebreo para estudiar la Torá escrita. Muy bien, yo te enseño el alfabeto. Ah, gracias, entonces vengo mañana. Sí, vienes mañana. Se va el día después y Rabbi Hillel le enseña el alfabeto
en el sentido contrario. Entonces le dice, no, pero ayer tú no me has enseñado así. Entonces le dice a Rabbi Hillel, si no te fías de mí, entonces tú necesitas un maestro, necesitas una interpretación, una tradición. O sea, con eso que quiero decir, que para estudiar la escritura, hasta, dice Rabbi Hillel, para aprender el alfabeto, se necesita absolutamente una mediación, una tradición, una interpretación. No hay escrito sin mediador, sin interpretación. Por eso, esto tiene una relación clara con el Targum, porque los judíos hablan de Torah escrita, que se llama Torah Shebichtav, o sea, literalmente Torah que está en el escrito, y hablan de Torah oral, que se dice en hebreo Torah Shebe'al Pe, la Torah que es sobre la boca. Es fundamental la repetición. Por ejemplo, en Deuteronomio 6, ¿no?, se dice, conocen este texto muy famoso que es la profesión de fe para los judíos, y para Jesucristo es el centro de la Torah, junto con el amor al próximo, que es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es el único, es Echad, y después dice, esto, Veshinantam levaneja vedibartabam, esto lo repetirás a tus hijos. O sea, es fundamental la interpretación, y esto es muy claro en el Targum, porque claro, en la sinagoga había, pero quiero subrayar esto, muy importante, hay un lector que en los tiempos de Jesús, pero también después, hay un lector que tiene absolutamente que proclamar el texto sagrado en hebreo, y después al lado hay un traductor que se llama Meturgeman, que tiene que traducir al arameo, porque mucha gente, o la mayoría de la gente, no sé, especialmente en Galilea, no entendía el hebreo. Pero este traductor no tenía que traducir literalmente, algo muy raro, ¿no?, para nosotros, porque si tenemos que traducir el texto bíblico, esto es sagrado. No se puede traducir literalmente, porque no hay que confundir Torah escrita y Torah oral. Entonces, estas dos figuras en la sinagoga son podemos decir, una encarnación, o sea, una representación de las dos Torot, como dicen los judíos, o sea, de las dos leyes, ley oral y ley escrita y ley oral, Torah escrita y Torah oral, que son distintas, pero ambas esenciales. Eso es fundamental porque todo esto de la oralidad, de la tradición oral, estaba también en la iglesia primitiva. Parece raro, pero, por ejemplo, Egeria, peregrina española del IV siglo, nos da, como todas las mujeres, gracias a Dios, muchos detalles sobre la liturgia del IV siglo, la liturgia madre de la iglesia de Jerusalén, y dice así: todo se lee y se canta en la liturgia como entre nosotros, pero se hace en griego. Sin embargo, como también hay gente del pueblo que no entiende el griego, hay un intérprete que traduce para ellos al siríaco o al arameo siríaco, para que todos comprendan lo que se dice. O sea, también en la iglesia. Entonces, este proceso de la oralidad es tan importante que los judíos llaman, también el Nuevo Testamento, comparan la palabra de Dios a una espada de dos bocas. Se dice en hebreo Jeref Piot. No es exactamente a dos bocas, pero es de doble filo, ¿no? Se traduce, pero en hebreo tiene una relación con la palabra P, o sea, boca. Entonces,
podemos traducir también una espada de dos bocas. Dice, ¿por qué? Porque una es la Torah escrita y la otra es la Torah oral. Y por eso en la tradición judía, o sea, la palabra de Dios o la Torah son los besos de la boca de Dios. Por eso comentan el Cantar de los Cantares 1:2 que dice, bésame con los besos de tu boca. Comentan, los besos de la boca de Dios son las palabras que salen de su boca, porque los mandamientos son palabras de amor. Eso es importantísimo porque los besos se interpretan como las dos Torot, así se dice en el Midrash, Shirim Shirim Rabba, Midrash a los Cantar de los Cantares, dice, los besos se interpretan como las dos Torot que salen de su boca, porque los mandamientos son palabras de amor. Por eso después la tradición mística o los rabinos místicos, como por ejemplo Asriel de Gerona, interpretan estos besos en el sentido de una unión esponsal mística entre Dios e Israel. Es interesante pero que también así la interpretación cristiana, la más antigua, Orígenes, por ejemplo, gran intérprete cristiano, demuestra de conocer varias tradiciones orales judías y comenta así el Cantar de los Cantares, en su homilías al Cantar de los Cantares, me besa con los besos de su boca y dice, ¿hasta cuándo mi esposo me enviará besos a través de Moisés? Me enviará besos a través de los profetas. Anhelo tocar su boca, que él mismo venga, que él mismo descienda. Maravilloso esto, porque entonces para los rabinos todo esto demuestra la necesidad de la Torah oral junto a la Torah escrita. Entonces la sola escritura no es suficiente y es muy interesante porque es verdad también que el judaísmo puede ser legalista, también el cristianismo puede ser legalista, cuidado, o fundamentalista, porque nosotros somos llamados a ser radicales, cristianos radicales, pero no fundamentalistas. Entonces es verdad que también el judaísmo tiene peligro de ser legalista, pero cuidado cuando decimos así, no, porque los judíos son ojo por ojo, diente por diente, no. Porque también muchas veces nosotros lo somos, justicieros, ojo por ojo, diente por diente. Y también ya ojo por ojo, diente por diente, ya la lex talionis que se llama, o sea, es ya una gran meta, ¿no? Porque claro, si tú me quitas un ojo, yo te voy a quitar dos. O te voy a matar, ¿no? Normalmente digo en el mundo, no yo, Francesco, espero que no, pero si tú me quitas un ojo, yo te quito dos. O sea, ya no es que digo, no, me has quitado un ojo, entonces yo te voy a quitar uno solo. No, normalmente no es así, primero. Segundo, hay que saber, eso es muy importante, que los judíos utilizan este versículo para decir exactamente que no se puede interpretar la escritura literalmente, exactamente lo contrario, que se necesita la interpretación, la Torah oral. Primero porque dicen que ojo por ojo, diente por diente es bárbaro, porque si tú me cortas la cabeza, yo te corto la cabeza, o sea, esto es bárbaro, es violento, primero. Segundo, dice que es injusto, porque si yo tengo solo un ojo y tú tienes dos y me quitas un ojo, si yo te quito solamente un ojo, no está bien porque no es según justicia, ¿no? Entonces, por eso después ha nacido la compensación en dinero, no porque son judíos, cuidado, porque siempre hay muchos prejuicios, ¿no? Porque es una compensación para hacer justicia. Entonces dicen que exactamente este versículo, que parece el más literal de la Escritura, hasta este versículo demuestra que necesitamos una interpretación. ¿Y por qué eso es importante para el Nuevo Testamento? Es importantísimo. Porque si se necesita una Torah Shebe'al Peh, o sea, una Torah que es sobre la boca, si la Torah no es solamente escrita, se necesita ¿qué? La transmisión de la fe viva. Claro, en familia, sin duda,
del padre y de la madre, de generación en generación, midorot le dorot, ya como dicen los judíos, pero también se necesita el rav, el maestro, el rabino. Por eso la tradición judía dice que no se puede leer o interpretar solo Ezequiel capítulo primero, la Merkabah, porque es un texto difícil, un texto místico y también después utilizado por los cristianos, interpretado mesiánicamente. Y por eso cuidado, esto no se puede interpretar sin un maestro, pero es así, no existe texto escrito sin una transmisión oral, una transmisión viva. Y por eso se necesita un mediador. Esto lo dice la Mishnah, que es una recopilación de los dichos de los rabinos, que fue redactada al comienzo del tercer siglo, pero que seguramente contiene tradiciones mucho más antiguas. Dice que bueno, lo tengo en hebreo, pero lo voy a traducir. Moshe קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע וישוע לזקנים וזקנים לנביאים, etc. O sea, Moisés recibió la Torá del Sinaí y la entregó a Josué, Josué a los ancianos a los profetas. ¿Y por qué eso es importante por el Nuevo Testamento? Porque también, claro, la iglesia primitiva, los padres de la iglesia están convencidos de que sin tradición no hay escritura, ¿no? Pero esto se puede ver claramente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en Mateo, al capítulo 5, a los primeros 2 versículos, como saben, el Sermón de la Montaña, Jesús se sienta, es el típico gesto del Rav, del maestro, y se utiliza, 3 expresiones se utilizan en griego, que es una redundancia, o sea, en italiano no es bien traducido, pero en la Biblia, de la Conferencia Episcopal sí, porque dice que Jesús, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. ¿Por qué tantas palabras? Claro, yo no puedo enseñar sin abrir mi boca, ¿no? ¿Cómo voy a enseñar? Por telepatía, sí, ¿no? Es importantísimo, abriendo su boca, porque ahora Jesucristo no es solamente un Rav. El monte de las bienaventuranzas es el cumplimiento, no la sustitución, cuidado, no la sustitución, es el cumplimiento del monte Sinaí. Cuando Jesucristo dice en el Sermón de la Montaña, habéis oído, en griego no es exactamente pero yo os digo. La primera herejía en la iglesia es de Marcione, no sé cómo se dice en español. De Marción, que decía exactamente esto, que Jesucristo, como a él no le gustaba el Antiguo Testamento, decía, no, el Antiguo Testamento Dios es un juez, no, en el Nuevo Testamento Dios es bueno, Jesucristo es misericordioso, entonces vamos a quitar el Antiguo Testamento. Entonces hay que interpretar una antítesis, habéis oído, pero yo os digo, no, otra cosa, o voy a sustituir. No es así, porque lo dice Jesucristo al comienzo del Sermón de la Montaña, yo no he venido para abolir, sino para dar cumplimiento. Entonces, ahora en este sermón, Jesucristo proporciona la verdadera y definitiva interpretación de la Torá. Es importantísimo esto, porque esto lo creen hasta ahora los judíos. Ahora os voy a leer un texto actual, claro, basado sobre los textos antiguos y la tradición, de lo que creen hoy los judíos ortodoxos. Es impresionante. Por eso ha dicho San Juan Pablo II que no estudiar el judaísmo no es solo arqueología, sino estudiar la liturgia y la fe del pueblo judío hoy nos ayuda a iluminar algunos aspectos de nuestra fe y liturgia de hoy. Vamos a ver ese texto, lo voy a leer.
a lo mejor no es necesario comentarlo. Dice, eso es de un texto ortodoxo, lo he traducido en español, he intentado traducirlo. Como dicen nuestros maestros, una Torah saldrá de mí, dice Isaías, capítulo 51. Y sigue, una nueva Torah, dice Dios, saldrá de mí, una nueva Torah. En el futuro, el Santo, bendito sea, o sea Dios, producirá una nueva Torah que será revelada por el Mesías, como dice el Midrash y Al-Pucimoni. Y sigue, esto significa que la revelación de la sabiduría oculta de la Torah será tan extraordinaria que se considerará como una nueva Torah. Los maestros, y Rambam, que es Moshe Maimónides, y Rambam subrayan que mientras que el Señor, el Señor mismo dio la Torah en el monte Sinaí, la llamada nueva Torah será revelada por el Mesías. Su grandeza consistirá en poder sacar a la luz significados de la Torah que hasta entonces habían permanecido ocultos. Esas nuevas profundizaciones serán tales que parecerán extraídas de una verdadera nueva Torah. Esto lo dicen los judíos, aunque hoy la mayoría no reconozcan en Jesús de Nazaret el Mesías, pero es impresionante. Nos revelará los secretos tan profundos de la Torah que será como una nueva Torah, lo que hace exactamente Jesucristo. Por esto quiero decir que dicen también una cosa, otro texto más antiguo del Midrash sobre el libro del Eclesiastés, el Midrash al libro del Coelet, dice, tiene una frase de rara belleza, dice, Torah she Adam lamad ba'olam hazeh, hevel hi lifnei torato shel Mashiach. O sea, la Torah que uno ha aprendido en este mundo no es nada, es un hevel, es un soplo o una vanidad, comparada con la Torah, con la ley del Mesías. Por eso, Torah no quiere decir solamente para los judíos los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, y no solamente la palabra escrita, sino también su interpretación, que es siempre viva. Siempre viva. Los judíos dicen que si nosotros hoy encontramos en la Biblia una interpretación maravillosa, conforme claramente a la fe y conforme a la tradición, pero nueva, esta ya ha sido revelada de Dios en el Sinaí. O sea, allá hay todo, porque la palabra tiene un valor infinito, es palabra de Dios. Entonces el hombre puede solamente beber un poco a esta fuente inagotable que es la palabra de Dios, que tiene un dinamismo infinito, porque, como decía Emmanuel Levinas, más allá del versículo bíblico, o más en profundidad del versículo bíblico, hay una persona, hay Dios para los judíos, para nosotros también, hay Dios, y más aún para nosotros, porque Jesucristo es el Logos que se hizo carne. Esto es importantísimo porque entonces la escritura no es algo de aburrido. Aburridos somos nosotros en nuestra situación. Cuidado. También los enigmas, las aparentes contradicciones, la cosa que no entendemos en la escritura, dicen los padres de la iglesia, cuidado, y ya los rabinos, el problema no es la escritura, el problema somos nosotros. Todo lo contrario, dicen los rabinos y los padres de la iglesia, que cuando hay algo de misterioso, de enigmático, también de contradictorio aparentemente en la escritura, allá hay un secreto más profundo que tenemos que descubrir. Esto es fundamental. Entonces, porque la Biblia es una palabra viva y que tiene que ser transmitida de manera viva. Entonces, ¿qué implica esto? Importantísimo esto,
que no hay escrito sin transmisión viva, no hay escrito sin tradición, no hay escrito sin maestro, sin mediador. Para nosotros Jesucristo no es solamente un maestro, un mediador, sino que es el maestro por excelencia. Y entonces correlaciona la conexión entre la tradición oral del Targum y su posible conexión con la tradición oral de los evangelios. Tienen elementos esenciales los dos, con las debidas diferencias, claramente. Hay diferencias, claramente. No hace falta que lo diga entre la interpretación judía y la interpretación cristiana. La primera diferencia, la única puedo decir, si me permiten, según mis estudios, diferencia, pero fundamental. Yo digo siempre que los judíos tienen todo y le falta todo. Tienen todo, lo dice San Pablo, tienen todo, la elección, pero le falta todo, claro, porque para nosotros el Mesías es todo. Es impresionante. Una vez yo hablaba, claro, allá yo hablo también árabe, hablo mucho con los árabes, yo vivo en un barrio árabe, musulmán, entonces tengo muchas relaciones también con los árabes, pero hablo también mucho con los judíos, con los rabinos. Y un rabino quería convertirme al judaísmo, es normal, ¿no? Y yo también le daba testimonio, porque allá es prohibido directamente evangelizar a un judío, pero si él quiere evangelizarme, yo también le puedo dar, evangelizarme, o convertirme, yo también le puedo dar mi testimonio. Y entonces hablábamos muchísimo, muchísimo. Y yo una vez le pregunté, mira, ¿quién es para ti, según tú, el Mesías, ¿no? Según tú, eso, porque la sabiduría de un maestro se ve de una síntesis de todos esos estudios, la Mishnah, el Talmud, todas las tradiciones orales, la síntesis. Digo, mira, yo te digo mi síntesis. ¿Quién es el Mesías para nosotros? El Mesías está aquí, en medio de nosotros, pero nosotros tenemos un muro delante de nuestros ojos y no podemos verlo. Exactamente lo que dice San Pablo, exactamente, que los judíos tienen todo, pero tienen un velo. Claro, pero San Pablo dice, esto es una gracia para los paganos, porque nos permite de entrar. Entonces dice San Pablo, si el rechazo de ellos ha sido nuestra gloria, ¿qué nos hará cuando lo acogerán? O sea, lo ve como un plan de Dios también. Eso es interesante. Y también los dos de Emmaus. Exactamente, dice el evangelista Lucas, que sus ojos eran incapaces de reconocerlo. Eso es importantísimo. Entonces, lo que decía es que tenemos algunos elementos esenciales en común. Claro, la diferencia fundamental es que lo que dice el libro del Apocalipsis, claramente que no se puede abrir este libro sellado sin el Espíritu del Cordero, sin el Cordero. Jesucristo es la clave o la llave de David que abre todas las Escrituras. Claro, eso no quiere decir que nosotros entendemos todo, no quiere decir que tenemos a Jesucristo en el bolsillo, ¿no? Es una relación dinámica, por eso necesitamos una iniciación, una formación, una iniciación profunda a la fe, a la persona de Jesucristo, que es un encuentro vivo, y también a la Sagrada Escritura. Entonces, tenemos algunos elementos esenciales, o sea, en el caso del Targum y en el caso también de los Evangelios o del Nuevo Testamento. El primer elemento esencial es la oralidad como vehículo de transmisión. Y esto ya hemos dicho yo y también el profesor Pedro. Segundo, la importancia de la comunidad y de la liturgia en la transmisión. O sea, ya los judíos piensan que la palabra no ha sido escrita para ser estudiada. Claro, gracias a Dios, si hay estudiosos, si escrutamos individualmente la Escritura, la meditamos, pero primariamente la palabra de Dios no ha sido entregada al hombre para ser estudiada individualmente, sino que ha sido entregada a una comunidad.
porque es fruto de una experiencia de un pueblo, en el caso del Antiguo Testamento, el pueblo judío, en el caso del Nuevo Testamento, los apóstoles, la comunidad apostólica. Entonces, antes del escrito hay la experiencia. Es verdad, como decía el profesor Pedro, no sabemos si ya desde el comienzo habían fuentes escritas. No sé si alguien vio algunos episodios de The Chosen. En The Chosen, que es ¿cómo se dice? Una serie sobre Jesucristo, se ve Mateo que prende nota y Juan, pero sin duda, ¿no? Si por ejemplo yo he tenido la gracia de conocer a un gran catequista en mi vida, que para mí ha sido un profeta, claro que tengo todos los apuntes de mis padres y tengo tomo notas de todo, ¿no? Claro que sí, seguramente, no solamente Mateo y Juan, muchísimos, también las mujeres, porque dice San Lucas en su Evangelio que muchos han escrito, pero no todos los evangelios son canónicos y muchas cosas las hemos perdido, ¿no? La hemos perdido. Entonces, puede ser que desde el comienzo han escrito, pero primariamente la experiencia, por ejemplo, de Jesucristo y después de Jesucristo resucitado fue tan fuerte, que era casi imposible escribirla. Lo dice San Juan en sus dos conclusiones del Evangelio. En la primera conclusión, Juan 20, 30 y 31, dice: muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en estos libros. Repito, no están escritos en este libro. Hay signos impresionantes de Jesucristo porque dice la segunda conclusión que sí, eso no lo sé decir en español, pero, o sea, que no son suficientes todos los libros del mundo para escribir todo lo que Jesucristo hizo. Es imposible, es una experiencia tan impresionante. Por eso no es suficiente lo escrito, aunque lo que está escrito es todo absolutamente maravilloso y fundamental para nuestra fe, para la revelación, sin duda, pero hay también la tradición. Por eso para nosotros los católicos, Cristo se ha revelado como en la Escritura y en la tradición. Entonces es fundamental entender que antes del escrito está la experiencia que fue entregada a un pueblo, que un pueblo ha transmitido de generación en generación, que ha celebrado en la liturgia, porque no hay cosa más grande que puede hacer un cristiano. Y lo lamento que algunas veces nuestras liturgias son aburridas o no son una fiesta, porque la Eucaristía claramente es el sacrificio de Cristo, pero es también un banquete pascual, es una fiesta, es la fiesta más grande que tenemos. Y entonces la cosa más grande que podemos hacer no es escribir, es celebrar, escuchar la palabra proclamada en una comunidad. Esta es la importancia de la oralidad, porque la palabra ha sido escrita para ser encarnada en una comunidad y también en cada uno de nosotros. Entonces, tenemos la oralidad, después la importancia de la comunidad de la liturgia en la transmisión, y después una profunda relación con el texto del Antiguo Testamento, que claramente el Targum es judío, pero también el Nuevo Testamento. Y en esto se ve que hoy falta una iniciación seria a la fe, porque en los primeros siglos de la Iglesia, por ejemplo, el profesor Pedro, me alegré, nos ha leído un texto de San Agustín, y algunas cosas del Antiguo Testamento los fieles de hoy conocen muy poco. Fijaos que en los primeros siglos de la Iglesia, toda la catequesis de los padres de la Iglesia
del siglo d'oro del catecumenado era sobre el Antiguo Testamento, claro, cumplido en Cristo. Y fijaos que, por ejemplo, se ha mencionado Eusebio de Cesarea, que es el primer gran histórico de la Iglesia del siglo IV, de la época constantiniana, el primero que escribe una historia de la Iglesia, y él escribe también una obra que Cayetana es una maestra, una profesora en esto, o sea, se llama Onomasticon, o sea, el primero que escribe no una guía de Tierra Santa, pero los nombres para localizar todos los lugares de la Biblia, intentar identificarlos, porque fue importante para los primeros cristianos, porque nuestra revelación es histórica. El cristianismo no es primeramente una filosofía, un moralismo, una moral, no, es un hecho, o son hechos ocurridos de verdad en un lugar y en un tiempo concreto, porque ya en el Antiguo Testamento, en su, como decían los padres, sin catábasis, o sea, en su condescendencia, Dios descendió y se reveló en lugares y tiempos concretos, y aún más en el Nuevo Testamento, Dios se hizo lugar, entró, hizo una irrupción en el tiempo y en el espacio. Y entonces decía que, ya me olvidé, pero decía una cosa importante, que Eusebio de Cesarea menciona mucho más lugares del Antiguo Testamento que del Nuevo. Hoy los peregrinos cristianos casi visitan solamente los lugares del Nuevo Testamento. Claro, es normal, tienen una semana, ¿se entiende? Ahora aquí no estoy juzgando a nadie, yo también cuando llevo a un grupo de peregrinos es normal, pero para los bizantinos, por ejemplo, los lugares del Antiguo Testamento eran importantísimos, lo saben muchos de vosotros y lo sabe muy bien Cayetana, las iglesias maravillosas que edificaron en los lugares del Antiguo Testamento, como en Silo, no sé cómo se dice en español, en Silo, en lugares que nosotros, si yo os pregunto a lo mejor, ¿qué pasó en Silo? Una cosa importantísima en el Antiguo Testamento, es el primer lugar donde demoró la Arca de la Alianza después de la entrada del pueblo, pero un pobrecito, un creyente medio de hoy no lo sabe, ya es mucho cuando sale de la misa se acuerda la primera lectura, porque hay que ver si se oye al micrófono, si el lector pobrecito ha podido leer bien, disculpe, no quiero ridiculizar, pero esto es también una invitación, porque si perdemos la oralidad, la predicación, la catequesis, la comunidad, hemos perdido todo. No todo, claro, tenemos gracias a Dios la Escritura que es palabra de Dios, tenemos todo un tesoro de la Iglesia, pero este tesoro, absolutamente todos, sacerdotes, laicos, quien sea, por favor, tenemos que abrirlo más y más, porque también muchos prejuicios de los ateos o de los agnósticos vienen también de no conocer, como muchos de nuestros fieles no conocen, no son formados, entonces tienen ideas que, entonces los evangelios no fueron inmediatamente escritos tras la muerte de Jesús. No niego que fuentes han podido surgir ya en los tiempos de Jesús, pero el evangelio fue durante años transmitido oralmente, anunciado por sus discípulos, a través de formas memorables, no sé qué he escrito, que se puede memorar, memorizables, no, porque, o sea, paralelismos, repeticiones, fórmulas fijas que hay en el Evangelio. O sea, en el Evangelio hay algunos signos de la oralidad que, claro, han sido descubiertos, pero tenemos que descubrir más y más.
Por ejemplo, hay dos ejemplos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, por ejemplo, cuando se dice que Jesucristo va en Samaria, ¿no? Y se sienta en el pozo de la samaritana. Literalmente el griego dice que Jesucristo se sentó así. Se usa en griego hutos, que no se traduce en ninguna Biblia, porque parece que no tiene sentido. Se sentó así. Jesús se sentó en el pozo así. Y lo mismo cuando el discípulo amado dice que reclina la cabeza, dice, reclinó la cabeza en el pecho de Jesús así, juntos. Interesante porque es un ejemplo, pero hay varios ejemplos, o sea, quiere decir que el Evangelio, antes de ser leído, estudiado, que es muy importante, escrutado, claro, hicimos esta Biblia para invitar a los fieles también a escrutar las Escrituras individualmente, pero antes fue proclamado, es muy claro, por ejemplo, en el Apocalipsis, donde hay la primera bienaventuranza, dichosos el que lee y los que oyen, ¿no? No sé si os habéis fijado, ya termino con esto porque me faltan 5 minutos, pero lo voy a utilizar, esos 6 minutos, un poquito de paciencia, porque es mi derecho. Entonces, dice el libro del Apocalipsis, así. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Entonces hay uno que lee y hay una asamblea ya desde el comienzo. Esto es, como se dice en alemán, una palabra un poquito difícil, Sitzimleben, o sea, el ambiente vital, el humus, no el humus, el humus quiere decir el ambiente vital del Evangelio del Nuevo Testamento, una comunidad viva que celebra la palabra, que la escucha, predicadores. Y después también la segunda característica es la adaptabilidad a contextos diferentes, a la comunidad oyente, porque claro, el Targum se adaptaba al auditorio. Es verdad que tenía que ser según la fe y la tradición judía, condivisible de toda la sinagoga, pero también se adaptaba, y por eso tenemos 3 evangelios sinópticos, por ejemplo, que no están escritos todos a la misma asamblea, es muy claro, ¿no? Por ejemplo, Marco escribe más a los paganos. El culmen del Evangelio de Marco es el centurión que reconoce a Jesucristo bajo la cruz, es el único que dice, tú verdaderamente este era el Hijo de Dios. En el Evangelio de Marco nadie reconoce a Jesucristo como Hijo de Dios, sino un centurión pagano, romano, un enemigo para el pueblo judío. Interesante. Tercero, la función comunitaria, ya lo hemos dicho. Entonces, los evangelistas tienen elementos en común con los meturgemanim, que son los traductores del Targum. Interesante esto, porque tienen puntos de contacto. El contexto oral común, que es el mundo semítico, que es una cultura oral más que escrita. En el mundo semítico, la repetición, lo que muchas veces para nosotros es difícil en la Biblia, no es algo de monótono, sino que es decir la cosa 2 veces, porque es tan grande que no se puede decir una vez. Como dice el Salmo 62:12, dice el salmista, una palabra ha dicho Dios, 2 yo oí. ¿Cómo? Dios ha dicho una palabra, sí. Son 2, 3, 4, 70. Interesante. Entonces, después es una cultura oral más que escrita. Después la función pedagógica y litúrgica, hemos dicho, para sintetizar al final,
L'interpretación del texto, el procedimiento derásico, y aquí el profesor ha dado algunos ejemplos, o sea, el procedimiento derásico es absolutamente esencial. Por ejemplo, en 1 Corintios al capítulo 10, San Pablo habla de una roca que acompañaba al pueblo y esa roca era el Cristo, pero en el Antiguo Testamento de la Biblia no se dice que había una roca que acompañaba al pueblo, es un elemento midrásico interesante. Y después claramente las influencias semíticas y las formas arameas que claramente han influido muchísimos en el Evangelio. Entonces, para terminar, los últimos 2 minutos, en un minuto digo que el Targum y el Evangelio no son solo textos escritos, sino testimonios vivos de la comunidad que interpreta, transmite y celebra la revelación, claro, de Dios en el Antiguo Testamento y culminada en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces el Targum y la tradición oral evangélica nos muestran que la palabra hablada tiene poder. La oralidad es una forma dinámica, comunitaria y espiritual de vivir la fe. Y para terminar, entonces podemos decir que para nosotros, los cristianos o los creyentes, Jesucristo es el verdadero Rav, el maestro. Por eso siempre en la escritura se llama Hodidaskalos, el didáscalo por excelencia, el maestro por excelencia. Claro, es Dios, el Señor, sin duda. Y también el meturgeman, el intérprete. Ya en los rollos de Qumran se llama el Mesías Doresha Torah, cioè el intérprete de la Torah. Tenía que hacer un darash. Darash quiere decir, o midrash quiere decir ir en profundidad, investigar, escrutar la palabra. Y entonces Jesucristo es el que de verdad nos ha interpretado de manera definitiva y podemos decir nueva, en continuidad, en el sentido que hemos leído por los mismos judíos, y entonces él mismo encarnó lo escrito. Por eso para nosotros la palabra de Dios es viva, porque es una persona. Dice el rabino Abraham Joshua Heschel, es una frase que a mí me gusta mucho, que en el judaísmo el individuo es llamado a devenir una encarnación de la Torah, y aún más para nosotros, porque el verbo de Dios, literalmente se dice en griego, puso su tienda en nosotros, eskenos en Gemin, literalmente puso su tienda en nosotros y se hizo carne para que se pueda hacer carne de verdad en cada uno de nosotros para este mundo que, como saben, lo necesita más, cada día más y más. Muchas gracias. Pues si me permites, Alfonso, que arranque este momento de pequeño coloquio, más también la que ustedes van a aportar con sus intervenciones. Agradezco muchísimo, de verdad, se ha disfrutado en estas 2 horas y pico la mesa con don Pedro y con don Francesco, y me vienen tantas cosas a la mente y al espíritu igualmente, y además en un sentido de alegría del corazón, y especialmente por algunas cuestiones que suscitan, ¿no?, a asociar o hacer las analogías también de tipo rabínico, ¿no?, el de Zera Sabá. Y, por ejemplo, el tema que has estado comentando, Francesco, acerca de el Yalkut Shmoni, ¿no?, la nueva alianza y el Mesías, me ha venido la primera idea acerca de Jeremías 31, también, que menciona, ¿no?, la nueva alianza, ¿no? Estamos en un contexto de la deportación de Babilonia y entonces hay un pianto también intenso y durísimo por parte del profeta, ¿no?, de las lamentaciones, y especialmente porque tengo un amigo que vive cerca de la tumba de Rachel en un asentamiento allá al sur, en Israel,
Y me cuenta acerca de esta experiencia de Jeremías, que ya saben que cuando van en exilio, pues ahí es pasando la tumba de Raquel, que esta expresión, ¿no?, que se oye el llanto, ¿no?, de la madre Raquel, la matriarca. Pero es que curiosamente esa salida de dolor al exilio de Babilonia luego también va a ser el punto de regreso, y se interpretó ese retorno a Judá, a Jerusalén, como una vuelta mesiánica y por el mismo punto. Y esto me lo dice un amigo que trabaja en una granja, que tiene sus ovejas y sus vacas y demás, y te cuenta estas cosas. Entonces me parece tan entrañable y tan sentido, ¿no?, que para gente tan sencilla se siga oyendo estos aspectos exegéticos aplicado a un lugar sencillito, un moshav donde vive, y te cuenta este pasaje especial. Por eso me ha venido a la mente, ¿no?, esta cuestión que has mencionado del Yalkut de Shimoni. Y luego otra observación, y ya pues también para que puedan intervenir demás, acerca del Kikayón del libro de Jonás. Precisamente este salto entre que si los griegos la hiedra y demás también tenían en cuenta los aspectos iconográficos de esos inicios de la cristiandad, y sobre todo con el arte paleocristiano, porque los sarcófagos paleocristianos representaban a Jonás al estilo griego, y entonces se le representaba desnudo, tumbado en la playa aquí, imitando a la figura de Endimión, que es una divinidad clásica, y rodeado de hiedra. Y es que la hiedra para el mundo clásico representa a Dionisos, que es otra figura desde la mitología clásica que remeda las estaciones del año con muertes y resurrecciones de invierno y de primavera. Entonces hubo un debate sesudísimo por parte de padres y de obispos especialmente, de no cargar la iconografía paleocristiana con elementos de la hiedra, porque se podía confundir y la gente, en vez de venerar a Cristo y lo que representa el libro de Jonás para el cristianismo primitivo, podían estar confundiéndose con Dionisos, y ahí sí que tenemos un lío de concilio y todo lo que venga. Entonces era por hacer esta observación, porque como después escogieron el Kikayón o el ricino, ¿no? Simplemente este comentario para todos, y bueno, ya pues invitar, ¿no?, a la participación de todos. Gracias. Sí. Pregunta. Sí. Bueno, se oye. Muchas gracias. Me parece un privilegio el poder dirigir esta pregunta a la mesa, porque tenemos ahí a un experto en la prehistoria bíblica, tenemos dos profesores del Targum y tenemos una experta en judaísmo, y tenemos ahí toda la tradición bíblica desde los antecedentes del arameo al arameo mismo, hebreo y arameo siríaco, y hemos oído hoy aquí que la palabra es oral, la palabra está hecha para decirla, no para escribirla. A veces no queda más remedio que escribirla, pero es la oralidad lo fuerte de la palabra, que la palabra se identifica con Dios, pero claro, Dios ha querido que la línea que es directa es la línea aramea. O sea, yo no sé ruso y he leído a Dostoyevsky, pero si fuera un experto en Dostoyevsky yo tendría que aprender ruso. O sea, ¿cómo es posible, cuando hemos anunciado esta charla sobre el Targum, muy pocos cristianos saben lo que es el Targum? Entonces impresiona mucho oír al profesor Voltacho decir que Jesucristo es el gran targumista, el que nos explica y también el Antiguo Testamento y con el Nuevo. Claro, pero lo explicó en arameo. O sea, parece como que la línea es aramea. Está muy bien, yo soy cristiano gracias a que los griegos hicieron un gran esfuerzo. Pero cuando estudio el Targum, dice, bueno, pues es que la Biblia de los 70, pues, gran respeto y gran elogio, pero si tenemos el Targum, ¿cómo es posible que los cristianos occidentales tengamos tan descuidado esta rama, después de que Juan Pablo II nos ha dicho por 2 veces que vayamos a Oriente? Y además ahora que se puede ir, sino que lo diga Alfonso, ¿no? O sea que, bueno, esta pregunta cualquiera la podría responder de los 4, ¿no? Y si la responden los 4, mejor. Yo digo solo una cosa muy breve, después dejo la palabra. Claramente hay que volver a lo que decía San Jerónimo, siempre la veritas hebraica, o sea, el hebreo y el arameo, pero también el trasfondo griego del Antiguo Testamento es fundamental, porque hay que entender que el judaísmo
de los tiempos de Jesucristo era un judaísmo ya helenizado. Entonces hay como un cruce de estas tres mirables realidades: el mundo semítico, hebreo, arameo, el mundo griego y el mundo romano, y en Dios ha querido que en esta cruz venga el Mesías. Pero dejo más para aclarar que para nosotros los biblistas el trasfondo griego es fundamental. Claro, yo voy un poco por ahí, y, aunque sea a pesar de que discrepe en algún aspecto, ¿no? Como tiene aquí el profesor Hortacho esta edición bíblica, nuestras ediciones modernas de la Biblia, algunos han criticado que son ediciones que no han existido nunca. Son ediciones eclécticas, basadas en la combinación de los mejores testimonios que se supone de la tradición bíblica. Los especialistas que organizan la edición crítica del Nuevo Testamento, Metzger, Alan, donde estaba también el cardenal Martini, por cierto, esa edición crítica en la realidad no ha existido nunca. Nunca ha habido una comunidad cristiana antigua que haya leído ese texto, porque ese texto es absolutamente moderno. Y de hecho, el profesor Natalia Fernández Marcos, un gran especialista en la tradición de la versión griega, él, de una manera quizá un poquito... Él era partidario de que la Iglesia católica cristiana volviéramos a la tradición de los 70, porque esa era la tradición que se había leído en las iglesias cristianas mayoritariamente, y que dejáramos, digamos, el aspecto ese reconstruido del texto bíblico, claro, como un elemento importante para el estudio, etcétera, pero no para lo que sería la lectura litúrgica de la escritura. Así que lo del arameo está bien, pero lo del griego no hay que olvidarlo. Bueno, yo creo que el edificio se completa con la tradición apostólica. Y efectivamente, esos tres caminos que convergen y que a su vez son el resultado de la propia comunión de tradiciones que desde el Oriente Bíblico se habían ido produciendo y que se cristalizan de formas muy diversas en un texto que no solo es ecléctico, sino artificial y tardío en las modernas ediciones críticas, producto de un modelo decimonónico que en el fondo se inspira en la experiencia de Alejandría, de cómo concebir el canon bíblico. Sin embargo, hay algo que nos enseña la tradición apostólica de lengua aramea, con todas las iglesias históricas, hoy día muchas de ellas unidas a Roma, y es que la clave está en la transmisión de la pedagogía del Evangelio de las primeras comunidades cristianas, que fueron intérpretes, seguramente en un mundo muy helenizado, muy multicultural, podríamos decir, pero de que el trasfondo de la Torá oral, el trasfondo simbólico, el trasfondo gestual, que ha permanecido vivo en la liturgia caldea, por ejemplo, y en otras, tiene mucho que decirnos de esa interpretación privilegiada que de ese gran Meturganim, de ese primer gran rabino, pasa a los otros. Y ahí sí se produce, como dicen los exegetas estadounidenses, una separación de caminos. Porque sí es verdad que la tradición ya histórica de los primeros siglos, desde Papías quizá, empezó antes del giro constantiniano a tener un sabor a través del rabinato talmúdico, y ahí sí que, aunque haya una tradición perenne, esa veritas hebreica esté constituida, pero esa separación yo creo que el intérprete mayor la hace, no es momento de hablar de la sepsísima verba Jesu, pero la hace la tradición aramaica, y es la que mejor sintetiza, y es la tradición aramaico-siríaca la que de alguna manera recoge, también como modelos de la exégesis origeniana y de otros padres primitivos, esta misión. Yo creo que a lo que se refiere Paco, que tiene amplia experiencia y la ha encarnado en el Oriente, tiene mucho que ver con que nos pongamos las anteojeras de la recepción apostólica de las iglesias del Oriente, de una pedagogía del diaconado y de las madres de la memoria que hunde sus raíces directamente y que por una parte, siendo deudoras de la vieja tradición del judaísmo, desjudaiza esa tradición, manteniéndola en un hilo conductor que es esa interpretación oral que lleva hasta el trasfondo, que es a lo que yo me dedico. Por ejemplo, en el mundo neoasirio tenemos muchos comentarios que son imitativos de la tradición talmúdica, pero no tenemos talmudes. Y yo creo que en eso podemos estar mínimamente de acuerdo, lo cual no significa
negar la mayor a nuestra edad, sino entender que ese es un camino hermenéutico que sigue vivo en una iglesia perseguida, que mantiene vivos en un lenguaje litúrgico y catecumenal extraordinario y que la tenemos accesible. Invitemos en las próximas reuniones a nuestros hermanos calderos, eso es lo que hay que hacer. A lo mejor no sé si Cayetana quiere salir. Y va por ahí, Paco. Sí, además que muy bien el apunte, querido Alfonso, que por cierto, hoy es su cumpleaños, así que le felicitamos. Así que... Cumpleaños feliz. Espero no tener que invitar, ¿no? No, El mínimo sería. אנחנו אומרים יום הולדת שמח, Alfonso, ¿ok? Así que eso, feliz cumpleaños, ¿no? Y sí, lo que apuntas, Alfonso, es esencial también para la cultura. Ya si salimos un poco, ¿no?, de la esfera religiosa, la habilidad de la literatura en el Oriente, de poder comunicarse, de poder transmitirse, de poder traducirse, es porque hay un pozo cultural tan fuerte y tan potente de gentes políglotas que a poco que se conocían, pues al mes ya estaban entendiéndose perfectamente. Pues esto es lo que nos da la riqueza de la literatura con el libro de los libros, que es la Biblia. Entonces, gracias a la firmeza y a la consolidación de lo que representan los textos bíblicos, porque es un texto revelado, está inspirado, tiene una trayectoria enorme hasta toda la canonización de los sapienciales, el hecho de que se haya podido traducir y de manera tan justa y correcta entre familias lingüísticas que no se corresponden, porque no todas las traducciones, como el griego o un manuscrito que últimamente estoy estudiando, el Targum judeo-persa, que hay un manuscrito en Roma, en el Vaticano, que está datado siglos XIII, XIV, XV aproximadamente, pero obedece a una lengua judeo-persa que arrancó formalmente en el siglo VIII. Es decir, la adecuación con las letras hebreas de la lengua persa para esta comunidad judía que ya lleva miles de años viviendo en la parte iraní, pues esto también indica una riqueza de cómo clavan léxicamente cada palabra para lo que es el texto sagrado, no profanarlo, no crear ninguna blasfemia, no crear herejías, e indica la sabiduría y el alto nivel de esos traductores e intérpretes que logran encajar una lengua persa, farsi, a lo que es este Targum, que está siguiendo además el modelo del Targum Onkelos, según los especialistas que desde el siglo XIX detectaron este manuscrito y siguen trabajando sobre ello porque es fascinante. Esto nos habla, ¿no?, de cómo el texto bíblico, y ahora tenemos esta magna obra con Francesco Voltaggio al frente, sigue diciéndonos que la Biblia es el bestseller de la literatura universal, que une también comunidades de todos bajo una fe, y en todas las lenguas que se pueden expresar, ahí tenemos las versiones. Son de verdad manuscritos fantásticos que van apareciendo cada vez más, nos aparecen fragmentos, nos aparecen esos que aparecían en esa basura que comentabas, don Pedro. Esto quiere decir la fascinación que ofrece todavía el texto bíblico, y ahí nos debemos. Pedazo de la España en que nací,